Hola chiquillos y chiquillas, espero que se encuentren bien y quiero partir diciéndoles también que es súper importante que dentro de este proceso de realizar guías y ejercicios de trabajo, es súper importante que vayan trabajando a medida que les sea posible. Los profesores nosotros entendemos que el tiempo está siendo complicado y que muchos y muchas de ustedes quizás no pueden trabajar de manera tan fluida en sus casas. Así que vayan trabajando en medida de lo posible y si van teniendo dudas al respecto de las guías o alguna consulta con respecto al contenido, contáctenos a nosotros directamente. Entonces, chiquillos y chiquillas, hoy día vamos a tener una clase de vocabulario contextual y vamos a ir desarrollando ejercicios de vocabulario contextual que van a ser súper importantes para que nosotros podamos desarrollarlos también en esta prueba de transición que ustedes van a tener que dar a final de año, que es la anterior PSU. Entonces, como objetivo hoy día vamos a ejercitar vocabulario contextual mediante lectura de textos y preguntas de selección única. Entonces a continuación les voy a explicar más o menos qué es un ejercicio de vocabulario contextual, de qué se trata, cuáles van a ser más o menos las formas que vamos a tener para poder abordar este tipo de ejercicios y después vamos a explicar también la forma en que ustedes van a ejercitar este contenido. Entonces, nos estaremos preguntando qué es el vocabulario contextual y cómo van a ser este tipo de ejercicios que nosotros vamos a desarrollar. Eh, Tenemos entonces que el vocabulario contextual hace referencia a la sustitución de un término tomando en cuenta su significado y adecuación al contexto. Piensa siempre que esta sustitución no tiene ni debe afectar el sentido local ni global del texto. En simples palabras, chiquillos y chiquillas, el vocabulario contextual eh, va a ser, van a ser ejercicios tipo en donde nosotros vamos a tener que reemplazar palabras por otras y esas vamos a utilizar para poder reemplazarlas, no tienen que afectar ni el sentido global ni local del texto en donde se encuentra. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que poder seleccionar algunas palabras sin afectar la coherencia de nuestro texto, ni la cohesión tampoco. ¿Ya? ¿Y cómo es un ejercicio de vocabulario contextual entonces? Generalmente las preguntas de vocabulario contextual son justificación, con justificación se construyen a partir del siguiente formato que aparece acá. ¿Ya? Que es que cada alternativa presenta un término o concepto por el cual reemplazar la palabra subrayada en el texto leído. Estos siempre van a ser, chiquillos y chiquillas, ejercicios que van a ser de este tipo, de selección única. Vamos a tener entonces cinco alternativas principalmente para elegir y seleccionar la palabra por reemplazar nuestra referente. ¿Ya? Principalmente lo que nosotros vamos a hacer acá es ejercitar entonces, y tenemos acá un ejemplo que nos puede ayudar a clarificar nuestras dudas respecto de cómo se tiene que hacer ese tipo de ejercicios. Y tenemos acá un texto que se llama Su Majestad el Diario. Cada día de la semana llegan los kioscos de la ciudad de Buenos Aires, 16 diarios matutinos. Algunos venden cientos de miles de ejemplares, otros tan pocos que más vale ni mentar el tema. No está mal para un formato, el periódico diario, al que le pronosticaron 1000 veces su inminente defunción. Sobre el diario se ha desencadenado las plagas de Egipto. Reinaba soberano en el siglo XIX, pero en el siglo XX debió lidiar con la radio, el cine y la televisión. Últimamente con Internet y su blogósfera, y el auge de la telefonía. El diario sobrevivió. El diario es como un libro, uno de esos muertos que gozan de buena salud, no solo actor de la vida social, puede ser protagonista de ella. Eso es lo que nos menciona el texto entonces. Y acá, si nosotros nos fijamos, aparece ennegrecida la palabra lidiar, que va a ser la palabra que nosotros vamos a utilizar para poder hacer nuestro ejercicio de vocabulario contextual. ¿Ya? Y la pregunta que se nos indica acá es cuál es el sentido de la palabra lidiar en el contexto del segundo párrafo del fragmento leído. Y podríamos decir acá que podría ser luchar, discutir, competir, enfrentar o rivalizar. ¿Ya? Vamos a tener entonces, vamos a tener entonces en este ejemplo una palabra, pero además vamos a tener el contexto y la explicación de por qué debiese ir esa palabra. ¿Ya? Entonces nosotros lo que hacemos es
hacer calzar las posibles palabras que tenemos acá dentro de este texto sin afectarlo en su sentido global, local. ¿Ya que me refiero con sentido global y sentido local? El sentido global es el sentido que tiene todo este texto. Y el sentido local es el sentido que puede tener una oración, como por ejemplo esta parte que yo estoy marcando acá, en donde dice, reinaba soberano en el siglo XIX, pero en el siglo XX debió lidiar con la radio, el cine y la televisión. ¿Ya? Eso sería un sentido local y el sentido global es de todo el texto. No se puede ver afectado entonces ninguno de los dos. Y estas van a ser los tipos de alternativas y cómo se nos va a presentar a nosotros la pregunta también. ¿Ya? Entonces, y acá yo les doy una recomendación de los pasos que deben seguir ustedes para poder realizar correctamente un ejercicio de vocabulario contextual. ¿Ya? En donde se les indica que primero deben determinar los significados que posee la palabra subrayada, luego establecer cuál de estos significados se relaciona adecuadamente con el contexto de la palabra, ver cuál palabra me funcionaría mejor. Y además debemos observar las opciones y descartar aquellas que presentan palabras que no poseen un sentido adecuado al contexto. ¿Ya? Además, también, en cuarto lugar, debemos leer las justificaciones de aquellas opciones que se acercan más a la palabra subrayada. Reconocer, en primer lugar, si la justificación se relaciona correctamente con el término que se presenta en la alternativa. ¿Ya? Con la justificación nos referimos a esta parte de cada alternativa. Que esta justificación sea adecuada al texto, entonces. ¿Ya? Quinto, y en segundo lugar, determinar si la justificación es coherente con el contexto de la palabra subrayada. ¿Ya? Acá aparece en segundo lugar y nosotros lo ponemos en quinto, pero se refiere al segundo lugar de luego de hacer esta parte, pero se desglose igual la información. ¿Ya? No es que sea un segundo paso y esto esté mal. Entonces, luego de este cuarto punto, tenemos que hacer también de si la justificación que nosotros estábamos revisando ahí era coherente con el texto, con el contexto de la palabra que aparecía subrayada, ¿ya? Y finalmente nosotros, como último paso, vamos a reemplazar la palabra subrayada por la opción escogida como correcta y vamos a corroborar si el término y su justificación respetan el sentido de la expresión en el contexto, ¿ya? Pero también va a ser súper importante que sepamos que al realizar un ejercicio de vocabulario contextual, siempre es importante que analicemos a qué tipo de texto, en qué tipo de texto se encuentran estas palabras y qué tipo de lenguaje también tiene este texto. ¿Ya? Y para eso también les pongo acá un esquemita. Recordemos siempre nosotros que los textos los podemos nosotros clasificar según textos literarios y no literarios. Y el lenguaje de los textos literarios va a ser muy distinto al de los textos literarios. ¿Ya? La literatura entonces va a usar expresiones que van a ser muy distintas a las de los textos no literarios, como pueden ser los textos informativos, argumentativos y los instructivos. ¿Ya? Y eso se lo aclaro un poquito en esta parte. Nosotros vamos a tener dos tipos de lenguaje, ¿ya? Que va a ser el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. El lenguaje denotativo es un tipo de lenguaje que es acorde a la realidad y se entrega información y expresa situaciones tal como se presentan, ¿ya? Es súper explícito, es muy literal el sentido de las palabras que se van a utilizar en el texto, ¿ya? Sin embargo, vamos a tener también un lenguaje que es connotativo, que se utiliza en forma simbólica o figurada y no solo entrega información, sino que también expresa sensaciones y sentimientos, ¿ya? Y esto va a ser mucho más cercano, este tipo de lenguaje, a los textos que son literarios. Entonces nosotros vamos a poder de que en la literatura nosotros vamos a encontrar términos y palabras que van a tener una gama, una posibilidad de significados que va a ser mucho más amplia que en la que nosotros podemos encontrar en los textos que no son literarios, ¿ya? Y eso se los menciono en esto que aparece acá. Y finalmente también les pongo en la guía una síntesis acerca de cómo son los ejercicios de vocabulario contextual, ¿ya? Cómo se mide la capacidad, ya para determinar el sentido de un término en el contexto, por ejemplo, y llegamos también a esta conclusión con respecto al
sentido literal o al sentido figurado, lo que es denotativo, lo que es connotativo. Y así vamos a tener también una síntesis acerca de esta información de vocabulario contextual. Revísenla también y porque es un muy buen esquema de resumen acerca de esta información. Y ahora entonces, como actividad, ¿cómo vamos a ejercitar nosotros acerca de esto, del vocabulario contextual? Vamos a tener entonces un texto que se llama Menos Cóndor y Más Huemul, que es de Gabriela Mistral, y vamos a tener muchas palabras que nos van a aparecer ennegrecidas y marcadas en el texto. Y vamos a tener después de este 15 preguntitas en donde nosotros vamos a poder reemplazar esta palabra por alguna que no, por aquella que nos parezca más idónea para poder reemplazarla dentro del texto sin afectar el sentido de este, que siga siendo coherente entonces, ¿ya? Y luego de eso vamos a tener también otro texto, que en este caso va a ser un texto informativo, que se llama Fundamento de la Medicina Antroposófica. Este es un ejercicio, un texto que está sacado de un ensayo PSU de años anteriores, del año 2018, ¿ya? Y ahí aparecen 3 preguntitas de este ejercicio, en donde aparecen algunas con la explicación y la justificación y otras con el formato antiguo que solo aparecen las palabras, ¿ya? Ustedes también van a tener que analizar estas palabras dentro del contexto que se nos presenta en el texto que aparece inmediatamente antes de estas preguntitas. Y llegamos entonces al cierre. Es súper desafiante entonces todos estos ejercicios de vocabulario contextual, así que felicitaciones por haber llegado hasta esta parte. Hoy tuvimos un gran y desafiante ejercicio entonces, y por último vamos a pensar en lo siguiente y vamos a responder, ¿ya? Vamos a tener entonces 3 preguntitas que también tienen puntaje en esta guía que van a ser un ejercicio de metacognición. Quiere decir que nosotros vamos a ser conscientes en esta parte de la guía acerca de lo que aprendimos y de cómo nos sentimos también respecto de este aprendizaje. Vamos a contestar entonces qué aprendimos hoy día, para qué nos sirve aprender esto y cómo me sentí al realizar este ejercicio. Bueno, chiquillos y chiquillas, llegamos a la parte final. Les dejo a continuación también los datos para que me puedan contactar si es que tienen alguna duda. Cuídense mucho.